Buenos días todavía, 10 para las 12, vamos a comenzar el sermón de esta mañana, que está titulado sencillamente como aparece en sus Biblias, como parábola de la fiesta de las bodas, o fiesta de bodas. No sé, seguramente hay un subtítulo en su Biblia y debe salir referida de la misma manera, parábola de la fiesta de bodas. Así que abra su Biblia en Mateo capítulo 22, ahí estamos. Mateo capítulo 22, vamos a leer de los versículos 1 al 14, de eso va a tratar hoy día el tema. Yo no sé si usted está consciente o no, pero todos nosotros usamos un lenguaje parabólico, un lenguaje hiperbólico, que es de exageración, y usamos diversos modismos llamados en nuestro país chilenismos, que entendemos, que podemos comunicarnos, que son parte del lenguaje. Y es importante hacer un poco esta pequeño paréntesis para entender que las parábolas de Jesús, los dichos de Jesús, tienen un significado, tienen algo que nos comunican. Nosotros usamos eso, como le digo, a diario. Decimos, por ejemplo, va a salir el sol, entendiendo que el sol no sale por ninguna parte porque somos nosotros, la tierra, que se mueve alrededor del sol. El sol no se mueve, pero pensamos que describe un arco y podemos hablar de eso, de cómo sale, cómo, ¿no es cierto?, se pone el sol, siendo que no es la realidad. O de repente decimos, como un lenguaje hiperbólico o exageración, decimos, toda la gente estuvo reunida en la plaza, todo Illapel estaba en un concierto en la plaza, cuando la verdad es que no es el 100% literal de cada habitante de Illapel que estuvo en la plaza, sino queremos decir que hay una gran cantidad de concurrentes a ese concierto. Entonces usamos el lenguaje simbólico, parabólico, y lo entendemos bien. Y cuando vemos las parábolas, sobre todo las que vimos del capítulo 21, daba la impresión que Israel mismo, los sacerdotes, los principales ancianos de Israel, parecer no entendían muy bien a Cristo en sus parábolas. Y hoy día nuevamente vamos a ver una parábola que es muy significativa porque no es directamente relacionada con los judíos, sino que tiene una aplicación universal y de hecho trata el tema más importante, el tema de la salvación, del llamado universal que hace Dios a todos los hombres y de su elección, porque habla de escogidos. Vamos a leerlo en unos minutos. Por lo tanto, es una parábola que espero Dios nos ayude en entender su contenido espiritual, porque esas son las parábolas, son pequeñas o breves historias de la tierra, de cosas terrenales, pero con un significado, una trascendencia espiritual muy importante. Y queremos que a través de lo que nos dice la parábola podamos vernos representados, saber qué personaje que nos ilustra la parábola somos. Así que vamos a leer juntos Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, para pues después analizarla juntos esta parábola. Dice así, Mateo 22, 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció.
Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de manos y pies y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Oremos un momento por esta parábola. Padre, estamos reunidos en tu nombre. Estamos juntos, Señor, en este domingo con tanto de frío, Señor, pero hemos venido porque queremos escuchar tu voz. Y qué mejor lección, qué mejor texto preparado para nosotros que tu misma parábola, Señor, lo mismo que enseñaste hace 2000 años, con un sentido claro, con un sentido directo, que podamos hoy día analizarla, disfrutarla y entenderlo, y especialmente ver su aplicación en cada uno de nosotros. Quiero pedirte que me ayudes, Señor, a poder exponerla fielmente a tu deseo, Señor, que podamos ser claros, Señor, en entender lo que ella lo que nos dice y cómo interpretamos eso correctamente. También te pido por cada uno de los que escucha hoy esto, tanto presencial como por las redes sociales, que puedan entender, que puedan sentirse representados y que pueda eso servirle para tomar o modificar su vida, Señor, de acuerdo a lo que reciba de tu mensaje. Gracias por tener esta ocasión, por poder compartir un domingo más para darte toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, esta parábola, como ya lo hemos señalado en el capítulo anterior, se relaciona con el capítulo anterior, aunque estamos en un nuevo capítulo. Porque las circunstancias donde se está dando a entender y Jesús se está expresando en parábolas es el mismo lugar. Seguimos en Jerusalén, en la capital, siendo una semana antes de la Pascua, de la fiesta judía más importante, donde Jesús había entrado en el templo y había dicho que era el Mesías de manera simbólica y de manera parabólica. Ya nos había contado, ¿no es cierto?, esas cosas en el capítulo 21, pero había pasado que los judíos, a pesar de los actos de Jesús, como secar la higuera, como entender o enseñar parábolas, ellos no habían querido ver que Jesús era el Mesías. Ellos habían estado confundiendo su identidad, vamos a decir así, porque era una dureza, como leía Mel, había una dureza en su corazón. Las evidencias estaban ahí. Jesús demostraba las profecías y él mismo, con sus actos, con sus sanidades, no había duda, era indiscutible que él era el Mesías. Pero él los llamaba a arrepentirse, él los llamaba a que pusieran la piedra principal del ángulo, que era él, en sus vidas, y ellos no querían cambiar, su estatus estaba igual que antes, y finalmente, a través de las parábolas, Jesús les da algún anticipo de un juicio que iba a venir por esa dureza, por ese no cambio en sus vidas. Y de hecho, como comienza este capítulo, habla de respondiéndole. No sé si le llamó la atención al comenzar la lectura, porque cuando uno mira el capítulo anterior no hay ninguna pregunta previa, no hay nada de que estén discutiendo, sino sencillamente al partir diciendo que él estaba respondiendo, lo que quería hacer Jesús ahora era a través de una parábola representarlos nuevamente a ellos, representar y de alguna manera hacer una respuesta a su forma de pensar que estaba equivocada, que lo desecharon a él. Y ellos entonces, también siendo auditorios de su parábola, vamos a ver y vamos a encontrar en la primera parte de la parábola que es una parte sustancialmente dirigida a este liderazgo judío, a estos sacerdotes, a estos ancianos que no querían recibir la parábola. Y la segunda parte de la parábola, ¿no es cierto?, se va a enfocar principalmente en la salvación de nosotros, de los gentiles, de los que no somos judíos. Por lo tanto, si lo analizamos de manera global, este pasaje o esta parábola es una doble parábola. Es una parte hacia los judíos directamente y una segunda parte que va a tener que ver con nosotros. Y para poder analizarla tenemos que hablar un poquito, yo no sé si le llamó la atención la primera entrega de invitación que se ve en la parábola, porque hay un elemento cultural diferente a cómo se hace hoy día una invitación a una boda. Yo creo que casi todos hemos sido invitados a alguna boda y sabemos que la invitación consiste en una cartita, ahora invitación digital, donde le dicen la fecha, por supuesto, exactamente a la hora, el lugar, la fecha, y después viene un código, ¿no es cierto?, de Falabella para que usted compre también y lleve algo de regalo, no puede llegar con las manos vacías.
Esa es nuestra realidad hoy día, 2000 años después de la parábola. Pero hay un elemento cultural que es importante destacar, porque así no era en ese tiempo. Vemos que se hacía una invitación en 2 etapas. Y de hecho, William Barclay, que es un comentarista bíblico, dice que primero no se especificaba cuándo tendría lugar la boda, sino que sencillamente era un llamado general a los invitados a que se prepararan, que en algún momento iba a venir la boda. Y cuando ya estaba todo preparado, tal cual como nos muestra la parábola, entonces se iban a enviar notificaciones específicas para decir el lugar o la fecha y la hora correspondiente. Es algo diferente a lo que nosotros, ¿no es cierto?, recibimos actualmente. Pero lo más llamativo de la parábola, en la primera parte, es que estos invitados, estos dignos receptores de las invitaciones, no quieren venir. Ni en el primer llamado se dan por aludidos, ni en el segundo llamado. Y es más, nos llama la atención, no sé si a ustedes, pero a mí sí, que incluso deciden golpear y matar a los mensajeros por llevar una notificación. Es algo muy impresionante porque uno no anda castigando al mensajero. Si algo no me gusta, si me vienen a dar un parte, probablemente no le voy a golpear al que me está haciendo el parte, sino tengo que ir con el juez para arreglar el asunto. Pero aquí se nos muestra una actitud muy irritable o irritante de los mensajeros. Los que eran dignos, los que habían sido escogidos para recibir la invitación, no quieren ir a la ceremonia de la fiesta de bodas. Y entonces el rey disgustado, manda a quemar esas casas o esos lugares donde ellos vivían y decide entonces ampliar la invitación porque ya estaba todo hecho. Él quería que sus bodas se festejaran, las bodas de su hijo. Y este rey entonces decide ampliar su invitación y llama a todos. Dice a los que están por el camino, tanto buenos y malos, dice literalmente eso. Ya vamos a ver qué significa eso. Porque el deseo de él era que se llenara su casa, su reino, su castillo o lo que tuviere con invitados. Y no hace acepción de personas. Decide que la invitación llegue a todos. Pero después el rey nos cuenta que decide pasar revista a los invitados. Y por ahí identifica a un personaje que no está, dice, vestido apropiadamente. No está vestido para la ocasión. Parece que no había entendido de lo que se trataba. Parece que ignoró que no era cualquier persona que lo estaba invitando, era el rey. Nosotros hemos perdido esa distancia porque hoy día no existen monarcas ni reyes, ni ellos deciden sobre nosotros. Antes eran gobernantes soberanos que hacían lo que querían con el pueblo, se les debía una obediencia absoluta. Y este rey había considerado llamar a alguien, y ese alguien, que no nos dice quién era, no había entendido que el rey le estaba dando posibilidad de estar en una boda y no estaba vestido para la ocasión. Por lo tanto, el rey, al pasar revista y al verlo que no está adecuadamente vestido, decide que sus siervos lo amarren, lo saquen fuera, lo echan, dice, a las tinieblas de afuera, y ahí dice que es el lloro y el crujir de dientes. Y termina Jesús diciendo esta frase, que muchos también la sacan de contexto, dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué significa entonces todo este discurso, todo este mensaje? Como le decía, hay como 2 parábolas en esta misma historia, pero vamos a dividir, para hacerlo más sencillo, en 3 secciones lo que acabamos de leer. La primera tiene que ver con la invitación del rey a los que eran dignos, a los primeros llamados, y su rechazo a esa invitación. Segundo, el llamado general que decide hacer el rey a todos los que querían participar. Y tercer acto de esta misma parábola es la necesidad de estar adecuadamente vestidos para la ocasión. Bueno, la primera sección ya usted puede anticipar que se relaciona mucho con lo que vimos en el capítulo 21. Es directamente una parábola hecha para los judíos, hecha para aquellos que efectivamente fueron los primeros dignos del llamado de Dios. Sabemos por la Biblia, por el Antiguo Testamento, que Dios había decidido formar un pueblo y lo hizo llamando a Abraham. Abraham obedeció, recibió las promesas. A partir de Abraham se levanta, ¿no es cierto?, una descendencia. Con el tiempo ellos quedan esclavos en Egipto, son sacados milagrosamente por Moisés. Conoce toda esa historia usted. Y ahí con Moisés entonces se establece
finalmente un pueblo, una alianza con esos descendientes. Y ahí entonces tenemos ese primer llamado que se nos expresa en la parábola, el llamado a los que Dios había llamado o ideado como su pueblo. Pero después pasa el tiempo, por supuesto, vienen profetas al pueblo de Israel que anuncian la venida del Mesías. Ese Mesías es el segundo llamado, es el llamado de urgencia, es el llamado a disfrutar, a entrar en el reino. Recuerde que Dios viene con su reino a la tierra y Jesús es el representante de ese reino. Es el príncipe que venía a establecer el reino en la tierra. Y lamentablemente, a pesar de que envió muchos profetas, y especialmente en el tiempo de Jesús, aparece Juan el Bautista explicando con la urgencia que tenían que arrepentirse, cambiar y recibir al Mesías. Ellos no reciben al Mesías, ellos rechazan el llamado. Ellos no quieren entrar a las bodas. Uno dice, pero ¿cómo es posible? Las bodas estaban hechas, estaban ahí, estaban disponibles para ellos. Y debían dejar de lado todas esas cosas pesadas, esas cosas ceremoniales, esas cosas rituales que ellos guardaban celosamente, pero que eran un anticipo para poder entrar a la plenitud que representa una boda, una alegría, un gozo, el estar con Dios presencialmente. Jesús vino a ellos. Juan nos dice, capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y eso realmente generó que, por supuesto, rechazaran al Mesías y no disfrutaran, hasta el día de hoy, no disfrutan del reino que vino con Cristo. El reino es Jesús, el reino de los cielos. Y aquí lo interesante es ver cómo ellos despreciaron al Mesías. Ahí hay un elemento importante que nos va a servir de ejemplo para nosotros, porque en la parábola se retrata dos tipos de rechazo. Uno bastante, ¿no es cierto?, negativo, agresivo, que fue golpear a los mensajeros, echarlos y hasta matar a algunos. Y otro que nos dice que estaban trabajando cada uno en sus cosas, haciendo sus quehaceres y despreciaron el llamado. El resultado es el mismo, no participan de la boda. Pero hay una diferencia que podría relacionarse con nosotros, porque hay mucha gente que rechaza a Cristo, ¿no es cierto?, de una manera silente, de una manera silenciosa, no están ni ahí con Dios. Saben que Dios existe, saben que Jesús se predica por todas partes, pero ellos prefieren estar ocupados en su trabajo, ocupados criando hijos, ocupados en labores de casa, domésticas o cualquier cosa. Yo no quiero con esto decir que no sea preocupado de su familia, ni tenga que trabajar o desprecie esas cosas. Pero nunca, entendiendo la relevancia que pone esta parábola, nunca puedo despreciar a Dios o dejar de lado a Dios por hacer otras cosas, por trabajar, por formar familia, por profesionalmente surgir o mejorar. Esas cosas son lícitas y son buenas, pero si no miro realmente la ventaja que tengo, la dignidad que Dios me ha dado de recibir su llamado y de escuchar su voz, entonces obviamente estoy fracasando. Estoy siendo negligente o estoy rechazando finalmente al Mesías, estoy rechazando a Dios mismo. Y por supuesto que el segundo ejemplo es más duro, es más terrible, porque aquellos que vejaron y mataron a los mensajeros reales, Dios no se iba a quedar tranquilo, por supuesto. Dios no se juega en estas cosas. Y les da un merecido que ya sabemos que ocurrió en la historia. Lo comentamos las semanas pasadas porque en el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron a Jerusalén porque ellos se alzaron, querían ser independientes de Roma, y vino el general Tito y destruyó Jerusalén completamente, quemó el templo, tal cual como nos relata la parábola. Jesús estaba anunciando que en su rechazo, y a esa generación particular, que literalmente colgó a Jesús en una cruz, que lo rechazó directamente, aunque lo vio, aunque estuvo ahí, toda esa generación finalmente, unos años después, recibió efectivamente la ira de Dios en el sentido que murieron, que fueron perseguidos, que fueron quemados. Yo comenté las semanas anteriores que más de 1.100.000 judíos recibieron muerte en esta sublevación y este general Tito que destruyó la ciudad y los dispersó por más de 2.000 años. Por lo tanto, la lección de esta parte y la lección para nosotros es que, bueno, no podemos rechazar la invitación a las bodas. Tenemos que escuchar y tenemos que recibirla
porque Dios quiere que también nosotros participemos. Esos primeros dignos no quisieron recibirla y sufrieron consecuencias por eso. Y Dios de alguna manera va a repetir este ciclo al final de los tiempos, porque aquellos que no reciban a su Hijo, aquellos que, como lo hemos comentado, tengamos por inmunda la sangre de su sacrificio, por supuesto que en el fin del mundo se espera un castigo y un juicio. Es el mismo rey que va a mandar a sus ejércitos a destruirnos. Por lo tanto, tenemos que no repetir este mal ejemplo. El ejemplo de los judíos pareciera que es cíclico, que se repite. En Isaías, lo leía Mel, ellos estaban advertidos de escuchar a Dios, de recibir a Dios, pero no quisieron y vino Nabucodonosor y los sacó de su tierra. Pasa el tiempo y repiten el mismo tema con Roma. Y ahora si vuelven a formarse como nación y el día de mañana forman un templo, créame que se va a repetir la misma historia. Porque ellos han rechazado al Mesías, ellos no han querido verlo. Y no es que Dios sea malo, Dios tiene que hacer justicia. Y Dios no se va a quedar impasivo, no se va a quedar de brazos cruzados con el rechazo a su Hijo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado en ello. Y tenemos que mirar las cosas que hacemos. La vida nos ofrece muchas cosas bonitas, actividades, preocupaciones, pero no puedo nunca dejar de ver a Dios en medio de nuestras vidas. Vamos a la segunda sección que vamos a examinar. Segunda parte nos muestra que entonces el rey definitivamente, ya haciendo juicio con algunos que rechazaron el llamado, decide abrir las puertas, la oportunidad a cualquiera. Y digo claramente a cualquiera porque la parábola nos muestra y nos da dos detalles muy interesantes de cómo Dios hace el llamado. Le dice a los siervos, vayan por los caminos. Vayan por todos los lugares. Eso es importante porque realmente Dios va a buscar al que quiere, donde quiere, cómo quiere. A veces pensamos que nosotros buscamos a Dios cuando venimos a la iglesia, cuando nos sentamos aquí a escuchar. Pero la verdad es que la mayor parte de los testimonios que uno puede encontrar de personas que han sido convocadas por Dios, llamadas por Dios, es que los pilla en cualquier circunstancia. Y eso representa el camino. El camino representa mi vida, el andar de un lugar a otro. Puedo estar caminando hacia el trabajo y ahí me llega la invitación del rey. Puedo estar estudiando, ¿no es cierto?, en la universidad y ahí me llega la invitación de Dios. No necesariamente es en el formato iglesia. A veces pensamos que este es nuestro lugar para conversar de Dios, pero Dios nos alcanza en cualquier lugar, de cualquier manera, porque Él es soberano y hace el llamado. Nosotros, si somos mensajeros de Él, tenemos que tener harto cuidado en este aspecto, porque también el texto nos muestra que a los mensajeros se les dijo que llamaran a todos por igual, que no tenían que hacer diferencia. Incluso nos dice que buenos y malos, literalmente personas buenas y personas malas, recibirían el llamado. Y muchas veces pasa, sobre todo en círculos de iglesia, que nosotros tratamos de pensar que los que vienen acá son mejores que los que están afuera. Pensamos que el que está, no sé, vicioso en la droga o en algún tema pecaminoso no necesita escuchar de Dios. Y con mayor razón lo necesitan, probablemente. Y nosotros no somos los que tenemos que poner trabas a la entrada al reino. Muchas iglesias, lamentablemente, operan con un cierto formato, que tienen que haber cierta forma de vestir, que tienen que sacarse los aros las mujeres, que tienen que no tener tatuajes, y empiezan a poner restricciones al llamado de Dios. Algo que la parábola no nos enseña, al contrario. No importa su vida pasada, no importa lo que haya hecho, no importa qué tan malo haya sido. Si socialmente usted se veía como el malo de la película, como el malo de la sociedad, no importa. Dios dice, buenos y malos, vengan, acepten, reciban la invitación, que es general, que es para todos. Y nosotros, si operamos como sus mensajeros en este aspecto, tenemos que ser fieles al deseo de Dios, porque ¿cuál es el deseo de Dios? Llenar su casa, llenar el cielo y recibir un gozo, una alegría, porque de eso se trata una fiesta. Usted no va, ¿no es cierto?, a aburrirse a un cumpleaños o a una boda, va a pasarla bien, ¿no es cierto? Quiere comer rico, algunos quieren bailar, algunos quieren disfrutar, y así tiene que ser entendido Dios. No puede entenderse el Dios como algo fome, como algo molesto, como una carga restrictiva. Al contrario, Dios quiere lo mejor para su vida.
Y nosotros tenemos que ser fieles en representar correctamente el llamado general que le hace a todos, buenos y malos, sin despreciar a ninguno, como también entender que la ocasión del llamado es de gozo, es de alegría, que el Evangelio no es una tortura, no es un sufrimiento, no es para que usted esté contenido ahí, que no puede hacer esto, no puede hacer otro, o que le pongan una serie de esto no puede hacer, no puede venir así, no puede hacer esto, sino que tiene que conocer la boda, conocer al que llama, para que entonces entienda cuáles son los beneficios de estar en esa boda. ¿Qué es lo que el Señor hace cuando lo entendemos bien? Nos da realmente un disfrute, nos da una paz, nos da un gozo que no lo podemos a veces pasar a otros porque es tan personal. Pero quiero que quede claro que Dios está llamando a todos. Y ese es el llamado universal del Evangelio. Es el llamado que hacemos al predicar, al que usted le hable a otro, a un compañero de trabajo, a un familiar. Dios está alcanzando y va a seguir haciendo este llamado universal sin importar sus antecedentes, sus papeles, decimos, o bien lo que haya hecho. Sea bueno, sea malo, sea usted se sienta la mejor persona del mundo o la más mala de la tierra. El Señor igual lo quiere en su boda y ha abierto las puertas. Él quiere que se llene su casa. Por lo tanto, no neguemos esa posibilidad a otros y tampoco usted se sienta despreciado o se sienta con un pecado tan grande como que es imperdonable. Eso no ocurre con Dios. Dios perdona todo y en eso esta parábola lo representa muy bien. Pero finalmente, el tercer elemento que nos muestra la parábola es el elemento más difícil de entender o más difícil de asumir. Porque si hemos recibido el honor de la invitación y hemos entrado, hay algo que nos dice esta vestimenta del hombre. Porque este hombre incógnito que fue pasado visita por Dios no cayó y no dio ninguna excusa. Y no entendió aparentemente la necesidad de estar adecuadamente para una boda. Mire, esto es bien simple. Aunque no tenemos reyes, decía, aunque no tenemos las mismas cosas que en ese entonces, siguen habiendo autoridades en un país y en una zona. Si no invitara, qué sé yo, el alcalde, el intendente o el presidente a comer con él, lo más seguro es que ninguno de nosotros iría con chala o iría de pijama a esa reunión, por supuesto. Porque entendemos que el que nos está llamando, por la propia autoridad que tiene, nos está llamando y uno estaría buscando el mejor recurso, la mejor ropa, la mejor vestimenta para asistir. Eso aparentemente el hombre no había entendido, que se trataba de una invitación real, la invitación de Dios mismo a entrar a su reino. Y eso debe implicar en nosotros que debemos pensar y debemos actuar conforme a ese pensamiento. ¿Y qué significa el vestido? ¿De qué se trata esa relación del vestido físico con la parábola y con nosotros? Bueno, es el símil de la vestimenta, es el símil de la conducta. Usted me va a decir, ¿por qué? ¿Cómo lo sabe? Bueno, hay varios versículos que quiero citar para reforzar esta idea. Porque la conducta es sencillamente lo que nosotros hacemos, cómo nos expresamos, cómo nos mostramos al mundo, cómo refleja entonces la conducta lo que somos. Y hay varios versículos en la Biblia que refrendan esto mismo. Hablan de que tenemos que estar vestidos del Señor, dice Romanos 13:14. No sé si los tenemos ahí para que los revisemos. Miren lo que dice Romanos 13:14. Dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, vestirse del Señor Jesucristo, entonces no es lo mismo que desear las cosas de la carne o los pecados. Es antagónico, es contrario. Otro versículo, Colosenses 3:12, dice, vestidos como escogidos de Dios. Miren la palabra que usa, escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todas esas frases, ¿no es cierto? Misericordia, benignidad, humildad, esas palabras reflejan un cambio de conducta, un cambio en el carácter. Si usted se está vistiendo como escogido de Dios, entonces tiene que desaparecer todo lo contrario, el orgullo, la ira, la falta de paciencia, la falta de perdón, etc. Porque de eso se trata, de un cambio, de una actitud diferente, de vestirse, de ser visto de otra manera.
Y el último versículo, Efesios 4, 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es básicamente lo mismo. Usted ya no puede ser como era antes. Si usted entra al reino, si Dios le llama, no podemos seguir igual que antes. No podemos tener la misma actitud, no podemos pensar de la misma manera incluso. No es solamente hacer, sino que es pensar, es nuestra mente, porque ahí se incuban nuestros malos pensamientos. Ahí donde usted, ¿no es cierto?, no quiere ser humilde, donde no quiere tener paciencia, donde no piensa benignamente. Tiene que trabajar en su carácter, en la justicia, en la santidad, dice que es en la verdad. Eso es sencillamente estar vestido apropiadamente para estar en el reino. Y esto, yo le insisto, tiene que hacernos sentido, porque como mensajeros de Dios, como mensajeros, ¿no es cierto?, de esta parábola del mensaje divino, tenemos que ser bien claros, porque la gente sigue engañada. ¿Y sigue engañada en qué sentido? Dicen, creo en Dios, porque la Biblia sí enseña que tenemos que tener fe en Cristo. Fe en Cristo, en su sacrificio que pagó por nosotros. Eso es un elemento para estar en el reino. Pero desprendemos o separamos lo que es el arrepentimiento, que es el cambio de actitud. Y esas dos cosas van juntas y son inseparables. Usted no puede decir tengo fe en Dios, creo en Jesús, creo que pagó por mis pecados y seguir viviendo como vivía. Eso es inconsecuencia, eso es no entender que estas dos cosas están conectadas. Tampoco sirve un arrepentimiento sin Cristo, un arrepentimiento sin la Biblia, sin los conceptos de la Biblia. Porque si no se transforma en un moralista nada más. Es una persona, un sujeto que quiere hacer lo correcto, pero si no tiene a Cristo como base, no cree en Él, no está Dios en su vida, entonces sencillamente usted está haciendo un camino paralelo al cielo, un camino que no lo va a llevar a ninguna parte. Y de eso se trata explicar esta parábola. Porque usted puede estar 30 años en una banca, 30 años en una iglesia, 40 años sirviendo y pensando que con eso está listo para el cielo. Pero el Señor nos muestra que usted tiene que estar vestido, que es necesario, porque si no, cuando llegue la evaluación de Dios, cuando llegue el juicio final, entonces todo lo que usted pensó que sumaba para Dios, se va a dar cuenta que lo van a amarrar y lo van a tirar afuera, como nos muestra la parábola, como lo representa en ese hombre que fue atado y fue echado a las tinieblas. Y aún el texto nos dice que sufrió o que lloró y crujió sus dientes. Dos expresiones que son muy interesantes. Hay un teólogo llamado R.C. Sproul, que ya murió, que explica muy bien ese asunto, porque esa frase de las tinieblas, de llorar y crujir de dientes, se repite muchas veces en los evangelios y en muchas parábolas. ¿Eso qué significa? Usted dirá, bueno, estar en las tinieblas, estar fuera del reino, estar separado de Dios, claro que genera un gran dolor, un gran sufrimiento, y eso se expresa en llorar. Aquellos que se den cuenta cuando despierten que estén en el infierno, no me cabe duda que van a llorar, la mayoría. Pero hay otras personas que van a crujir sus dientes. ¿Qué significa crujir los dientes? Eso es una expresión de rabia, de impotencia. Uno está enrabiado, cierra la boca, ¿no es cierto?, y aprieta sus dientes. Muchas personas que lleguen al infierno van a crujir sus dientes. ¿Contra qué? Contra Dios, pensando que fue injusto. Van a llegar a decir, pero es que yo hice todo, yo me porté bien, yo hice esto. Pero usted no tuvo fe, usted realmente no conocía a Jesús. Hay mucha gente engañada, y así también lo dice el dicho, que el camino al infierno está lleno de buenas acciones. Esto no se trata de ser mejor que otro, de competir con otro, sino de ser como Cristo quiere que seamos. No es una moralidad vacía, es seguir a Jesús. Y van a haber mucha gente, y a eso se refiere, que van a ser separados del reino, van a ser echados a las tinieblas de afuera, al infierno, de eso se está hablando acá, lamentablemente porque no entendieron el mensaje, porque quisieron hacer una vida separada de Cristo. Entonces necesitamos fe en Jesús, creerle a Él, pero también necesito vestirme como Él, parecerme a Él, hacer las cosas
como Él las demanda, no a mi pinta, no a mi manera. Hay mucha gente que está engañada creyendo que lo está haciendo súper bien, pero va a llegar el momento en que va a ser evaluada y le va a decir, no, usted no sirve acá, usted no es de acá, usted no es parte de esto. Y ese es el mayor dolor, ese es el mayor llanto y la mayor experiencia de rabia que usted va a poder tener. Ahora, vuelvo a insistir, nosotros queremos enseñar bien su palabra, enseñar bien el mensaje, explicar bien estos conceptos, porque son vitales, son de vida y muerte, son de estar en el cielo, permanecer con la invitación y con el llamado y con la entrada en el cielo versus no recibirlo y estar fuera. Entonces es crítico que entendamos bien este pasaje, que entendamos bien cada uno de las personas ilustradas acá. Y para terminar nos habla Jesús de que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Así cierra Jesús esta parábola, que es interesante, porque muchas veces la Biblia habla de ser escogidos. Recién leímos un versículo que lo señalaba. Hay mucha gente que se marea con ese concepto, con el concepto de la predestinación, si lo has escuchado por ahí, de ser escogidos. Empezamos a criticar a Dios, hay gente que critica a Dios directamente porque la Biblia enseña que Él escoge, que Él selecciona, que Él es el que decide soberanamente sobre los hombres. Y criticamos a Dios y hay gente que critica y no entiende que Dios, por el hecho que nos creó, porque el hecho que es el dueño de todo, Él tiene la capacidad de elección, Él tiene ese poder, esa autoridad, esa prerrogativa, se dice, la capacidad de decir quién sí, quién no. Y a veces nosotros peleamos contra esa enseñanza que es repetida en la Biblia y que aquí se ve en la parábola. Es bastante clara, no sé si se dio cuenta, pero está vista desde el lado humano, está vista no desde el lado de Dios, sino del lado de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender, que la elección es una decisión soberana de Dios, pero del lado humano, del lado nuestro, solamente yo recibo, es algo pasivo, es algo que Dios me da. ¿Y a qué me refiero? A que cuando fueron llamados estas personas, siendo buenos y malos, no hubo ninguna discusión de que todos podían entrar. Pero una vez dentro, entonces yo tengo que hacer los cambios necesarios. Tengo que vestirme adecuadamente para la ocasión. Eso es, mi hermano, la elección. Eso es el kit del asunto. No importa que a lo mejor no entienda la doctrina completamente, pero si usted entiende que ha sido llamado por Dios, que Él, el dueño de todas las cosas, lo quiere en su reino, usted tiene que efectuar el cambio. Y eso determina que usted es un elegido. Ese es el sello de la elección, que usted modifique su conducta, que usted cambie. Y más que enredarse en cómo es, por qué Dios decide, por qué no, usted lo que tiene que hacer, y esta es la aplicación personal que tenemos que hacer de la parábola, es qué soy yo en esta parábola. ¿Quién soy? ¿Cuál es el personaje que me corresponde? ¿Dónde calzo en esta historia? Porque es el sentido, como le decía al principio, parabólico de nuestro lenguaje. Nosotros nos identificamos en un dicho, en una historia, en un refrán, en un modismo, y lo captamos así, rapidito. Pero ahora que le presento esta parábola, usted tiene que ver en dónde se está representando. ¿Cuál es usted aquí? Puede que sea a lo mejor un ateo medio acérrimo que no quiere aceptar a Jesús. Y eso se representa, ¿no es cierto?, como aquellos que ignoran o matan a Jesús. O matan, a los mensajeros de la parábola. Puede que sea ese personaje. Puede que sea una persona que anda libre por el mundo, anda de camino por ahí y escucha un llamado. Y siente que Dios le está hablando, que Dios le atrae. Pero se queda ahí, no avanza, se queda en el camino. Puede ser alguien que está entrando a la iglesia, que está entrando a conocer a Dios, pero todavía no ha entendido esta necesidad de cambio, de vestirse, de estar adecuado. Y eso es sumamente importante. Muchos son llamados, pero entenderse escogido significa que usted tiene que cambiar, que usted tiene que arrepentirse, que usted tiene que modificar su conducta, que tiene que hacer los ajustes necesarios, porque Dios lo ha llamado. Por lo tanto, ¿dónde se ve representado aquí? ¿Dónde está su personaje? Porque de eso se trata. Jesús hizo las parábolas con ese sentido,
que usted se identificara. Y que si se identifica, entonces tiene que entender el contexto completo. Que si usted no quiere a Jesús, si usted lo rechaza, está condenado. Va a ser destruido en el fin de los tiempos. Usted va a ser abandonado a las tinieblas de afuera. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Expresiones lamentables, porque a lo mejor usted dijo, es que yo algo entendí, algo capté, pero no fue suficiente. Esto es sí o no, es un camino y otro. Es el camino ancho y espacioso que lleva a la muerte, o es el camino angosto que cuesta recorrer, pero lleva a la vida eterna. Así nos presenta el Evangelio Dios. No a medias tintas, no es que yo pensé, es que yo creí, es que yo... Tenemos que ser claros en esto. Y nuestra gran labor aquí es exponerle al mensaje, exponerle a la parábola, para que usted se encuentre en ella. Y si, bueno, estoy aceptando el llamado, tengo que hacer los ajustes, tengo que vestirme, tengo que cambiarme, tengo que arreglarme, tengo que sacarme cosas, tengo que sacarme basura, ropa sucia, inmunda, que me he contaminado porque anduve por muchas partes. Pero tiene que vestirse ahora apropiadamente porque es la invitación de un rey. Es la mejor invitación que puede recibir en la vida. A veces soñamos con invitaciones, ¿no es cierto?, a conocer un estadio de fútbol, un personaje importante, pero esta es la invitación más importante que usted puede recibir en la vida. Y si se queda con la invitación, si rechaza la invitación, si no hace nada con la invitación, o si entra y no se cambia y no se arregla para ir, entonces no ha entendido nada. No ha entendido nada de Dios. Y el mensaje es sencillo, es simple, es claro. Tenemos la capacidad, le insisto, por nuestro lenguaje habitual, de entender las parábolas, de entender lo que dice. Pero a veces es, ¿no es cierto?, como los judíos lo fueron en su tiempo, es la dureza de nuestro corazón. Nosotros nos tapamos los oídos, literalmente hablando. No queremos escuchar a Dios, no queremos que nos hablen de Dios. Y eso es lo que hace que no estemos en su reino. Dios nos ayude de verdad a entender, que nos dé su gracia y su amor para transformar nuestra vida, para aceptar el mensaje. Si no es difícil, pero a veces nuestra soberbia, a veces nuestra falta de considerar a Dios en nuestra vida. Estamos tan a veces, como le decía también, podemos estar tan enrollados en las cosas de este mundo, en el trabajo, en esto, en la obsesión de comprar, de hacer, de gastar, y no darnos un tiempo para Dios. Eso también es rechazo a Dios, también es ignorarlo. Entonces Dios quiera que no seamos ninguno de los personajes negativos de la historia, sino que sea aquel que recibe el llamado, no importando su condición, entra y se cambia porque ha recibido la mejor invitación de la vida. Ojalá que seamos todos eso. Dios nos bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es verdadera, siempre es confiable, siempre es autoritativa, Señor, porque te representa a ti, porque tú eres el soberano de la tierra. Tú nos creaste, Señor, para ti. Tú has decidido llamarnos, hablarnos, Señor, sin distingo. Nos das la posibilidad de perdonar nuestros pecados. Los más graves pecados, Señor, tú los perdonas por Cristo. Pero que no lo rechacemos, Señor, que nos acerquemos a Él humildemente, entendiendo que tú has tenido misericordia del que quieres tener misericordia, te has compadecido del que quieres compadecerte, Señor. Y ayúdanos a entender que si hemos sido llamados, si estamos acá en tu reino y hemos cambiado nuestro interior y estamos haciendo los ajustes necesarios es porque hemos sido escogidos por ti para tu gloria, para tu reino. Bendice tu palabra, Señor. Haz tu obra en nosotros interiormente. Llega donde yo no puedo llegar, llega donde aún nuestros pensamientos creen que entienden, Señor, para que tú les hagas entender, para que tú abras su interior, Señor, y tú realmente te manifiestes completamente a la vida de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra siga corriendo en Illapel, siga avanzando tu mensaje, que esta iglesia se llene, así como las bodas del Cordero, como las bodas tuyas quieren ser llenas, Señor, que esta sala, que este lugar de encuentro contigo, Señor, se llene para la gloria tuya, para la felicidad tuya, para el gozo que representa estar en tu reino. Que entendamos bien, Señor, este mensaje y lo apliquemos correctamente en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.